Vamos con las clases de anatomía. Ya en el video pasado vimos la introducción y ahora nos toca ver el método de estudio topográfico. El método de estudio topográfico o quirúrgico se refiere a poder distinguir las diferentes partes del cuerpo y tener puntos de referencia con líneas imaginarias para poder referirnos a alguna parte del cuerpo. Hay una definición para esto. Es bien importante tener en cuenta esta definición para saber de qué se trata y para qué nos va a servir este tipo de información. Términos topográficos. Los términos topográficos se emplean para indicar de una manera precisa la posición y la dirección de las distintas partes del cuerpo. Se refiere a una posición relativamente no absoluta, y cuando se aplica a un animal, este será un cuadrúpedo en posición ordinaria de pie. Pero también se pueden utilizar estos términos topográficos para dirigirse específicamente a un órgano o a una pieza de un animal. Y eso es en cirugía. Se utilizan básicamente los mismos términos. Y estos son los términos topográficos que vamos a estar viendo. Lo vamos a explicar más a detalle, pero esto es un panorama de lo que vamos a estar viendo. Mira, por ejemplo, el plano topográfico. Hay una línea imaginaria que va a pasar por la línea media de esta figura, que es un perro. Hay una línea media y hacia la línea, hacia el lateral, el costado del animal. Entonces, de la línea media hacia el costado, hacia el lateral. Así se utilizan estos términos. De la lateral hacia la línea media, de la línea media hacia el lateral. Así se van a utilizar los términos. Entonces, si tú te refieres a una parte de aquí, tú puedes decir desde la línea media hacia la lateral se encuentra fulanita lesión. Otro término, transversal. Corte transversal. Quiere decir que va a pasar toda la línea media, la va a atravesar. Es una forma transversal. Puede ser todo el cuerpo o una extremidad. Acá también. Todo el cuerpo o una extremidad o la parte de la cabeza, ¿no? Un corte transversal se le llama. Pasándolo a lo que es un órgano ya en específico, vamos a hacer aquí, puede haber cortes longitudinales también. Aquí se supone que va la línea media y nosotros podemos hacer un corte longitudinal en la línea media, por la parte más larga de ese órgano. Se le llama longitudinal. Y corte transversal es así. Vamos a cortar a este órgano por la parte más angosta, la parte transversal. Bueno, eso se refiere, esto con referencia a los cortes, ¿verdad? Otra terminología, partes dorsal. La parte dorsal se refiere a la parte de arriba de ese cuerpo. La parte ventral es la parte de abajo de ese cuerpo. La parte caudal hacia la cola y la parte craneal hacia el cráneo. De ahí provienen la terminología. Ventral del vientre y dorsal del dorso, caudal de la cola y craneal del cráneo. Pero va a haber una variante de acuerdo a cómo esté posicionado el cuerpo. Pero para fines de entendimiento, así es. Como está esta imagen. Esa es la imagen. Pero ya, por ejemplo, utilizada hacia una parte del cuerpo, hay una parte dorsal, la parte de arriba, la parte craneal de la cabeza, la parte caudal de la cabeza y la parte ventral de la cabeza.
Entonces, si le diéramos vuelta, pues como quiera, va a quedar la parte dorsal hacia arriba, la parte caudal y la parte craneal y la parte ventral. Entonces, va a ser puntos de referencia. Entonces, parte craneal, parte caudal. Aquí, refiriéndonos a la línea media. Aquí se supone que va la frente de este ojo, luego está para acá. Lo sabemos por la forma del ojo, ¿verdad? Entonces, la parte media del ojo, la parte lateral del ojo. El ojo derecho o el ojo izquierdo. Aquí en este caso sería el ojo izquierdo. Bueno, hay otra terminología. La parte proximal, la parte distal. La parte proximal del brazo y la parte distal de este brazo. Cúbito y radio. La parte proximal del cúbito, la parte distal del cúbito. Hay otro término topográfico que se utiliza con respecto al brazo. La parte interna del hueso del brazo va a ser la parte radial. La parte externa del brazo va a ser la cubital o la cara interna del brazo. Va a ser la parte radial y la parte externa del brazo va a ser la parte cubital. Es una manera también de referirse a la cuestión de los brazos, porque aquí recibe el nombre de acuerdo al hueso que va por dentro o por fuera. También se puede utilizar esta terminología en la pierna, pero ahí cambia de nombre porque los huesos se llaman tibia y peroné. Entonces, en este caso sería la cara interna del brazo, de la pierna, perdón, va a ser la parte tibial, porque corre la tibia por la parte interna de la cara de la pierna. Y la parte peroneal, el peroné corre por la parte externa. Entonces, así es como nos vamos a referir a esta parte de esta pierna. La cara interna y la cara externa. La parte tibial y parte peroneal. Es así como nosotros vamos a estar teniendo un punto de referencia de acuerdo a lo que estemos viendo, a lo que nos estemos refiriendo. Un poquito más. Por ejemplo, esta línea grandota representa la línea media. Está partiendo el animal por todo el medio. Si lo abriéramos, la parte izquierda y la parte derecha. Con respecto a la cabeza, pues ya veíamos que hay una parte dorsal. Aquí cambia un poquito la terminología porque es el rostro, la parte rostral y la parte ventral. Aquí también tenemos del cuello, tenemos una parte lateral y una parte media y el corte transversal al cuello. Aquí con respecto a los brazos tenemos una parte proximal y una parte distal del brazo, de todo el brazo, de toda la extremidad. Acá sería igual, la extremidad trasera sería parte proximal y la parte distal. Con respecto al tronco. Y también podemos hacer un corte transversal. Aquí en la parte de lo que es el vientre, la caja torácica, también hay un corte transversal. Y hay una línea media y hay una línea lateral. Hacia la línea media o hacia la parte media o hacia la parte lateral. Haciendo esta división de esta línea transversal del cuerpo, también una parte queda la parte craneal y la parte caudal. Si hacemos aquí, seguimos el corte, hay un corte frontal también, un plano frontal y un plano horizontal.
Podemos hacer un corte transversal en la pierna o en la pata. Y también podemos hacer un plano o un corte sagital hacia arriba, hacia lo largo. Bueno, pues esperemos que haya quedado entendido este tipo de método de estudio. Se va a aplicar para un animal parado o para referirnos a una extremidad. Y en cirugía se va a aplicar mucho esta terminología. Entonces es importante que se le ponga atención, se estudie y se tenga una visión panorámica a lo que nos estamos refiriendo. También para evaluar un animal, también en la cuestión para seleccionar animales también se utiliza mucho este término, los términos topográficos. Bueno, hasta aquí sería lo del video y a meterle a estudiar todo este tipo de terminología. Saludos.